Buenas, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Pueden escucharme? Buenos dias, podemos escutar sim? Muy bien. Estaba esperando yo para ver si se conectaban más estudiantes porque veo que hay tres nomás conectados, que son, por lo que veo, son Lara, Jiménez, Lucas López y Lucas Prate. Lo demás, no sé qué pasa porque no se están conectando y por eso estaba esperando para empezar la clase. Pero ya es un poco tarde, entonces ya vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar recordando un poco la clase de ayer, que estudiamos lo que es la artrología. Vimos el concepto de artrología, vimos qué es lo que estudia la artrología, el concepto de articulaciones, las clasificaciones en general. Después vimos cada una de los tipos de articulaciones y los elementos constituyentes de las articulaciones. Habíamos quedado que ustedes tenían que revisar lo que es, cómo son la vascularización de las articulaciones. Entonces, ¿alguien me puede hablar un poquito de eso? Lo que revisaron, lo que entendieron, o lo que no entendieron. Alguien, por favor, que active su micrófono y me hable de la vascularización de las articulaciones. Professor, eu não consegui fazer a revisão da circulação. ¿Por qué no pudo revisar? ¿Qué problema tiene? Eu estava a trabalhar em plantão noturno e também fiz o trabalho dela desenho del corpo em cortes Oh, e planos. a la plataforma. ¿Y Sí. qué tal les fue con la tarea? Sí pudieron entrar, acceder a la plataforma sin problema. Eu consegui entrar sem problema, enviar sem problema algum. Bueno, Foi bem. bueno, está bien. Pero siempre hay que tratar de dedicarle un poco también de tiempo al estudio independiente, al estudio individual que uno le manda. Por lo menos revisar, leer un poco. Ajá, siempre hay que ir organizando el tiempo de estudio, dedicarle por lo menos 1 hora al día a la lectura, porque si no después, cuando inicien las clases como tal, la asignatura como tal, van a haber varias asignaturas grandes, largas, difíciles, y no les va a dar tiempo, se les va a acumular todo, entonces para que vayan acostumbrándose a eso. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien más, alguien que haya revisado o que se acuerde de la clase de ayer? ¿Qué fue lo que estudiamos? ¿Cuáles son los elementos constituyentes de una articulación? ¿Alguien me puede hablar de eso? Professor, Sí, dígame. os elementos da articulação
são cartílago articular, Ujú, rodete articular, ajá, discos e meniscos articulares, ujú, cápsula e ligamento ajá. e sinovial, La que é sinovial. membrana delgada que tapieza a cápsula articular em Ajá. seu interior. Muy bien. Esos son los elementos constituyentes de las articulaciones que van a ayudar a que se una mejor esa articulación, que haya más solidez, que tenga más fuerza esa articulación y mayor movilidad. Y la parte de la vascularización no puedo revisar nada tampoco. As articulações, elas recebem os nutrientes, o sangue de grandes vasos sobreajacentes, que ao chegar nas articulações, nas grandes articulações, são muitos vasos, eles se anastomosam, Ajá, formando uma rede de capilares, ajá. e depois são drenados pelos vasos linfáticos. Ujú, por los vasos, por venas y vasos linfáticos. Muy bien. Las grandes articulaciones, sobre todo, son los que más vascularización van a tener y se encuentran formando redes capilares que están suprayacentes, o sea, por encima de la articulación, subyacente o por debajo de la articulación y a los lados, o sea, forman una red una red sanguínea, una red de circulación alrededor de las grandes articulaciones. Y en dependencia de la región en la que esté la articulación, va a tener las arterias de la misma región que llega y por lo tanto van a tener el mismo nombre. Eso después cuando veamos la parte de, de circulación como tal, la clase de angiología, vamos a ir viendo las diferentes arterias. Muy bien. Entonces, hoy nuestro tema son la parte de generalidades de miología, la unidad 3 sí, o sea, seguimos la unidad 3 y como tema son las generalidades de miología. Acá un ratito. En miología vamos a tener como competencias comprender el concepto de lo que es músculo, conocer las clasificaciones de los músculos y poder identificar los tipos de músculos que existen. Entonces, antes de entrar al tema como tal, ¿qué entienden de miología? ¿Qué es para ustedes un músculo? ¿Cómo está formado un músculo? Algo más o menos que sepan de cuántos tipos de músculos existen, cuántos músculos tenemos, más o menos de lo que sepan de músculos, si me pueden hablar, por favor. Los que lo que ya estudiaron anatomía alguna vez, algo de músculos que sepan, lo que sepan nada más. Eu não, ainda não. No estudió nada Sim, todavía. Y lo que habían estudiado odontología, eso no estudiaron la parte de músculo, o no hay ninguno de los que están conectados. eu estou com a definição aberta aqui no livro. Então, os músculos são formações anatômicas que gozam da propriedade de contrair-se, Ujú. es decir, de disminuir su longitud bajo el influjo de una excitación. Ujú. E aí vem a classificação dos músculos. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos es así el concepto de músculo. Vamos a empezar a estudiar el tema como tal hoy, no tan profundo, porque esto es un curso propedéutico, es para ir introduciéndolo más al mundo de lo que es la anatomía. Después, cuando demos
cuando empiecen ustedes como tal el semestre con la asignatura de anatomía, ahí se va a ir profundizando más el tema. Entonces, como definición, la miología, la parte de anatomía que se va a encargar del estudio de los músculos, desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos relacionados, porque así como las articulaciones tenían sus elementos constituyentes, los músculos van a tener algunos elementos que se relacionan con ellos para su función y demás cosas. Los músculos son formaciones anatómicas que van a tener esa propiedad de poder contraerse o de disminuir su longitud bajo un influjo de excitación, en este caso de una excitación nerviosa. Eso es como concepto, como definición, lo que es músculo. Y más o menos la estructura de cómo está formado. Acuérdense que empieza con la unidad básica, que es la célula. Varias células van formando el tejido. Esos tejidos se van uniendo, forman lo que es el órgano, que es el músculo, y de ahí el sistema, que es el sistema muscular. O músculo esquelético en general, que forman la parte de músculo y los huesos también al mismo tiempo. La clasificación, tenemos tres grandes clasificaciones que son los músculos estriados o músculos esqueléticos, que son músculos rojos, músculos voluntarios. Son la mayoría de los músculos estos que ¿qué quiere decir voluntario? Que nosotros mismos podemos conscientemente actuar sobre su acción, o sea, decidimos cuándo contraer y cuándo relajar esos músculos, que son todos estos músculos superficiales, como le podemos decir, la mayor parte que tenemos en el cuerpo humano. Los músculos lisos son músculos blancos, son músculos involuntarios que forman parte del sistema vegetativo. Son involuntarios porque uno no puede controlar conscientemente a estos músculos. Ellos son autorregulados por el sistema vegetativo. Uno no puede decidir cuándo va a relajarse su músculo, cuándo va a contraerse, como por ejemplo pasa en el corazón, o los músculos que forman parte del sistema digestivo, en el intestino delgado, intestino grueso. Existen fibras musculares que son músculos lisos, que ellos actúan, se contraen de acuerdo a la necesidad del organismo. Y están los músculos estriados cardíacos, que son músculos, son estriados también, que deberían de ser voluntarios, son rojos también, igual que los músculos esqueléticos, pero tienen la particularidad que ellos son involuntarios, trabajan, se autorregulan igual que los músculos lisos, y en este caso específico son los músculos del corazón. El músculo cardíaco es un músculo estriado. En las consideraciones generales, de acuerdo a la situación, los músculos pueden dividirse en músculos superficiales y músculos profundos. Los músculos superficiales, como los que se encuentran en la cabeza, en la cara, en el cuello. De acuerdo al número, existen aproximadamente 501 músculos, de acuerdo a la fórmula de Sapey, pero esto también varía un poquito. De su peso es casi la mitad del peso total de lo que es el cuerpo. Por ejemplo, una persona que mide, o sea, que pese 70 kilogramos, va a tener un aproximado de 30 kilogramos de músculo nada más. O sea, eso sería lo ideal, pero hay personas que no están así, tienen el peso de las grasas, y eso hay una desproporción, pero lo ideal sería que más o menos un aproximado de una persona normal de 70 kilogramos tenga 30 kilogramos de peso muscular, o sea, músculo como tal. De ahí están los huesos, el agua, todos los demás componentes del cuerpo humano. Su color es rojo, en caso de los músculos estriados estamos hablando específicamente,
y en dependencia de la dirección que tenga, pueden ser rectilíneo, oblicuo o transverso. La configuración externa, según su forma, tenemos los músculos largos, que generalmente son superficiales, se ven generalmente en los miembros superiores y miembros inferiores, y pueden pasar por dos articulaciones, pueden abarcar dos articulaciones al mismo tiempo, por eso son largos, porque predomina, igual que en los huesos largos, predomina la longitud en ellos. Los músculos anchos son músculos aplanados, se encuentran generalmente formando paredes de grandes cavidades, como la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Todos estos músculos son músculos anchos y a su vez pueden presentar varias formas, como pues pueden ser en forma triangular, en forma de cinto o acintada, pueden ser músculos planos, pueden presentar curvos, etcétera. O sea, pueden tener varias formas, pero por lo general se encuentran formando grandes cavidades en el cuerpo. Están los músculos cortos que se encuentran alrededor de las articulaciones con poco movimiento, como por ejemplo son los músculos de la eminencia tenar en el dedo pulgar, o sea, en las manos, los músculos de la mano. Y están los músculos anulares, que se encuentran alrededor de los orificios, como por ejemplo los orificios orbiculares, o sea, los ojos, formando como esfínteres. Acá más o menos los ejemplos de ellos, cada uno, los músculos largos, como que habíamos dicho, se van a encontrar más en los miembros superiores, brazo, antebrazo, en los miembros inferiores, como en las piernas, y por lo general abarcan dos articulaciones. Por ejemplo, acá está el músculo pasando el hombro y llega hasta el codo, son dos articulaciones. El músculo de la pierna, vemos que abarca la rodilla, es una articulación, y llega hasta la articulación talocrural, o sea, la articulación del tobillo. Son dos articulaciones que abarca. Los músculos anchos, que forman cavidades, que pueden ser acintados, pueden ser planos, pueden ser en forma triangular. Ajá. Son músculos que agarran varias formas y forman cavidades, o sea, cubriendo estas cavidades que son las cavidades más grandes, que son el tórax y el abdomen. Los músculos cortos, que se encuentran más en las manos, en los pies, alrededor de estas articulaciones, que no tienen tanta movilidad y son músculos cortitos. Y los músculos orbiculares, que son músculos anulares, como los orbiculares o sea, alrededor de la cavidad orbicular, los músculos de la boca, de la mímica, que vamos a estudiar en su momento, son músculos que forman como anillos, como esfínteres alrededor de un orificio. De acuerdo a las inserciones son los puntos por donde se van a fijar en su extremo a las superficies llamados puntos de inserción, que pueden ser esqueleto, o sea, puede fijarse en un hueso, puede fijarse en la piel, que como son los músculos cutáneos, pueden fijarse en la mucosa, como pasa alrededor o sea, los músculos de la lengua, los músculos de los labios, que no tienen hueso ni piel, pero tienen mucosa. Y también se pueden fijar en los órganos blandos, como en los ojos, en la sinovial, en las fascias. Son diferentes puntos o diferentes formas de inserción o de fijación de estos músculos. Y esos puntos de inserción van a tener varias formas o varios modos de insertarse o de fijarse a esas estructuras. Y una de las formas o uno de los modos de fijarse es el tendón. El tendón va a ser una estructura fibrosa que va a prolongar al músculo hasta su punto de inserción. Tiene forma variable. Unos son cilíndricos, otros son aplanados, algunos son muy largos, son tendones muy largos, otros son cortitos,
existen los que se extienden en amplias membranas, como habíamos visto ayer en las articulaciones, también estas fibras que estaban formando membranas, como la membrana interósea. Los tendones también pueden ser así, amplias, y formar membranas también. De acuerdo a su coloración, son blanquecinas, brillantes, nacaradas, son muy resistentes y prácticamente es inextensible, o sea, no se estiran, el tendón no se estira y son fuertes. Algunos músculos van a estar formados en su origen por varios cuerpos musculares reunidos distalmente en una inserción única, y a esto se le designan bíceps cuando son 2, o tríceps cuando tiene 3 cabezas, cuádriceps cuando tiene 4, y según tenga así 2 o 3 o 4 cabezas de origen respectivamente. O sea, de acuerdo a, pueden originarse, son como varios músculos al inicio. Cuando inicia un músculo, se inicia en varios puntos. Uno inicia acá en una esquina, el otro se inicia acá en el medio, el otro en otra esquina, y se inicia y van y se unen ellos, forman un solo cuerpo muscular, pero con varias cabezas. De acuerdo a eso pueden ser bíceps cuando tiene 2, tríceps cuando tiene 3 cabezas, o cuádriceps cuando tienen 4 cabezas de origen. Se van uniendo, forman un solo cuerpo y terminan en un solo lugar. Las inserciones de origen, pues, o sea, las inserciones pueden ser de origen o pueden ser terminal, o sea, donde se inicia es la inserción de origen y donde termina es la inserción terminal. De acuerdo a esto, también tienen varias formas. Hay inserciones de origen carnosa, o sea, en forma de músculo como tal, son fibras musculares que van a llegar a la superficie ósea de inserción y se pierden en el periósteo, o sea, se unen directamente al hueso, forma parte del hueso, son músculos que se unen directamente, no tiene tendones, no tienen fibras, no tienen nada que los una al hueso, sino se une directamente el músculo al hueso. Están las formas tendinosas, o sea, en forma de tendones, estos tendones que habíamos dicho ya anteriormente. Estos son los que lo unen a las superficies de inserción. El músculo se origina por medio de fibras blanquecinas, que es el tendón de origen, y puede tener formas variables, como ya habíamos explicado, cilíndrico, aplanado, varias formas. Pueden ser tendinomusculares, o sea, se unen, tienen una parte de tendón, otra parte de músculo directamente, es una combinación. Y también pueden ser en forma de arcadas fibrosas, son fibras que forman arcos, que son bastante frecuentes, y entre dos puntos de inserción ósea se extiende en forma de arcada o forma de arco, cuya convexidad parte fibras carnosas. O sea, por ejemplo, en la arcada del sóleo, el cuadrado lumbar, el músculo oblicuo menor en el abdomen, que vamos a estudiar en su momento, forman como unas arcadas. La inserción terminal casi siempre es a través de tendones. Forman tendones y va y termina de un punto de origen al otro. Acá más o menos los ejemplos de eso. La inserción proximal o de origen en forma de tendón, la parte del vientre o el cuerpo como tal, son las fibras musculares como tal, y va y termina otra vez en la inserción terminal o inserción distal en forma de tendón, como pasa en los músculos anchos. Los otros que son que inician directamente la inserción proximal en forma de músculo directamente, sale del hueso y va y termina en un tendón terminal, la inserción distal. Otros se inician en forma de tendón y termina en forma de un tendón en forma de banda o de cinta. Y así sucesivamente, y de acuerdo a eso también puede ir teniendo las diferentes orientaciones o formas de las fibras musculares. Acá vemos como ejemplo cómo inicia del hueso, forma de tendón,
pasa, después se une y forma el músculo, como tal el cuerpo del músculo. Acá vemos cómo se inicia de 3 cabezas diferentes, que es el tríceps braquial. Se inicia acá una cabeza, acá otra cabeza y acá más abajo otra cabeza, pero ellos después se unen, forman un solo cuerpo y va y terminan en un solo lugar. Estos son músculos anchos que inicia directamente en forma de fibra muscular, se une y termina en un tendón. Estos tendones que a su vez pueden ir terminando en diferentes puntos. La vascularización e inervación en las arterias correspondiente a vasos propios para cada músculo, o sea, cada músculo va a tener su propia arteria, que en dependencia de la zona en la que está, va a recibir su propia arteria y la mayoría van a tener el mismo nombre que el músculo donde va a irrigar. Las venas nacen de las redes interfasciculares para formar venas más voluminosas que emerjan de los músculos por los lugares de la penetración de las arterias para terminar en troncos venosos. Va a tener vasos linfáticos que van a emerger de los espacios interfasciculares, igual que estas venas. Por lo general, los vasos linfáticos van a acompañar a las venas, van a terminar en espacios perimusculares regionales. De ahí va a ir a los ganglios regionales y así van formando cadenas ganglionares hasta llegar a una cisterna ganglionar. La vascularización del tendón proviene de ramas del periósteo y de los tejidos vecinos. Cada fibra mielínica va a terminar en una fibra muscular asegurado por la placa motora interpuesta entre fibras nerviosas y muscular. Acá tenemos lo que son las placas motoras, o sea, los nervios, cómo se va a ir distribuyendo y va a ir formando placas cada vez más grandes hasta que llegar a formar una fibra nerviosa y del nervio como tal, por donde le va a llegar el estímulo nervioso, que es lo que va a hacer que se contraiga esas fibras musculares. Tenemos los elementos relacionados con el músculo, como son las fascias. Las fascias o aponeurosis, como se le conoce también, van a ser membranas fibrosas que van a envolver a estos músculos. Su función va a ser la de contener a estos músculos durante la contracción. O sea, varias fibras musculares se van a unir y esta fascia lo va a estar envolviendo. Es una membrana que envuelve para que se mantengan juntos esas fibras musculares. Como, por ejemplo, estos son varias fibras musculares y esto sería la fascia que envuelve a esas fibras musculares para que a la hora de contraerse no se deshagan. Tienen forma de cilindros huecos o en forma de manguitos. Aíslan los planos cutáneos y subcutáneos superficiales. Su inserción es sobre salientes óseas epifisiarias, o sea, sobre esas eminencias que habíamos visto en los huesos. Ahí se van a insertar. Las fascias de envoltura que actúan como tabiques, pueden formar tabiques, como los tabiques intermusculares, insertadas a nivel de las diáfisis, o sea, en el miembro superior, cuando veamos los músculos del brazo, por ejemplo, van a estar formando tabiques que van a dividir en un plano anterior y un plano posterior. Son como divisiones, como paredes que se van a estar encontrando entre los músculos. También pueden formar cruzamiento en la línea media y se conocen como rafe. El rafe de la línea media, por ejemplo, en el abdomen, que se conoce como línea alba, es el cruce que hay entre los músculos anchos del lado derecho y del lado izquierdo. Ellos se unen, se entrecruzan en el medio y forman el rafe medio o línea alba. Acá tenemos lo que son los tabiques, por ejemplo, en el brazo. Van separando entre en un músculo y otro, los separan, forman paredes, se encuentran envolviendo todo lo que es el músculo y lo separan
de los otros, forman paredes, y acá esto es lo que es la fascia, tiene un color blanco amarillento y es lo que va a estar envolviendo a cada músculo, separándolo de los otros músculos. El rafe medio, que les había dicho, en la línea media del abdomen, o la línea alve, es la unión, o sea, el entrecruzamiento de los músculos anchos del abdomen, del lado derecho con el lado izquierdo, y forman lo que es el rafe medio o línea media. Hasta ahí más o menos entendieron. ¿Me están escuchando bien sin problema? Sí. Escuchando bien. Muy bien. Si tienen alguna duda, si hablo muy rápido, por favor. Estoy escuchando bien, profesor. Excelente. Entonces vamos a continuar. Entonces, las cualidades o cualidad del músculo es que va a tener tono muscular, que es el grado de contracción fisiológica que refleja, fisiología refleja del músculo. O sea, es el grado, la capacidad que tiene de contraerse ese músculo. Eso se conoce como tono muscular. La contractilidad muscular, que puede ser de dos formas. Puede ser isométrica o estática, que pone en tensión sin modificar su longitud, como por ejemplo el cuádriceps del músculo en posición cuando uno está de pie, se contrae ese músculo isométricamente, o sea, de forma estática, no se acorta su longitud, pero está contraído para poder mantenernos en la postura de pie, para poder soportar todo el peso del cuerpo. Está la contracción o contractilidad isotónica, que esta sí acorta la, la longitud del músculo con la tensión, acercando sus puntos de inserción. Se acerca el punto de inserción de origen con la inserción terminal. Por ejemplo, cuando uno hace flexión en el brazo, el bíceps braquial se contrae, se acorta su longitud y hace que se acerque el antebrazo sobre el brazo. Esa es la contracción isotónica. ¿Sí? Hay un acortamiento en su longitud. La acción mecánica de los músculos son piezas del esqueleto que forman como palancas para poder movilizar a esos músculos, o sea, al esqueleto. Los huesos se unen entre sí a través de las articulaciones, pero sin la acción de estos músculos, sin la contracción de esos músculos, ese esqueleto no va a poder tener esa movilidad. Cada vez que ellos se contraen, o sea, el músculo se contrae, hace que actúe como palanca y acerca ese antebrazo, por ejemplo, al brazo, gracias a la contracción de ese bíceps braquial, es que va a hacer que atraiga a ese hueso del antebrazo encima del hueso del brazo, en forma de palanca. Palancas son puntos de apoyo, o sea, va a tener un punto de apoyo, una potencia y una resistencia. El punto de apoyo va a ser, es inmóvil. Professor, Dígame. palancas são alavancas, certo? ¿Cómo? Palancas são alavancas. No entiendo lo que es. O que significa palancas? Palanca, deixa eu confirmar, peraí. Acho que é alavanca, porque daí fica mais fácil do pessoal entender. Acá en eso, justamente esa parte vamos a entrar ahora, les voy a explicar lo que es la palanca. ¿Ah? La palanca va a tener un punto de apoyo que es inmóvil, en Certo. torno al cual va a girar esa palanca que va a estar constituido por la articulación. La articulación va a ser el punto de apoyo. La potencia va a ser la fuerza que va a impulsar a esa palanca, que va a estar representada por el músculo o los músculos que se van a insertar en ella. Y la resistencia es la fuerza que debe de vencer esa palanca. Es lo que vamos a hacer en los movimientos de esta articulación, la extensión, la flexión que les dije que vieran ayer. Se va a dar a través de esa palanca. Por ejemplo, el músculo
que va a estar actuando como palanca, su punto de apoyo va a estar acá en la articulación, y entonces al contraerse esta palanca va a hacer que este hueso vaya, se mueva, o esta articulación se pueda mover. Es la que lo va a dar esa movilidad. Va a tener su punto de apoyo acá en el hueso, une un hueso a otro, y cuando se contrae va a hacer que esto se mueva. Ajá. Eso es lo que es una palanca. Y la resistencia es lo que va a vencer para que pueda realizar esa acción. Por ejemplo, acá la resistencia va a ser el peso de este hueso, que es la que a la hora de contraerse va a llevar hacia arriba, que es el antebrazo. Ajá. Hace que esa resistencia, ese peso o la fuerza que usted le ponga a la mano para que no se lleve, o sea, no se contraiga fácilmente ese músculo, es la resistencia que tiene que vencer ese músculo. Entonces, de acuerdo a esa resistencia, a ese diseño de esa palanca, puede ser palanca de primer grado, palanca de segundo grado y palanca de tercer grado. La palanca de primer grado va a estar situado, o sea, el punto A va a estar situado entre el punto de aplicación de la resistencia y la palanca como tal, o el punto de apoyo. Por ejemplo, la articulación de la cabeza con la columna. La palanca de segundo grado es el punto de aplicación de resistencia, va a estar situado entre el punto de apoyo y la potencia. Y, por ejemplo, el talón que va a levantar y queda sostenido con la punta de los dedos. Esto realmente yo quiero que lean nada más después cuando estén, es que para entender esto primero tenemos que estudiar los huesos, tenemos que estudiar lo que son las articulaciones y después poder entender esto. Esto, como les dije al principio, es una introducción nomás a la materia, y lo que más quiero es que vayan aprendiendo los conceptos y vayan agarrando la habilidad de ir leyendo, ir revisando el tema, ir haciendo resúmenes. Eso nomás es el objetivo de estas clases. ¿Entienden? O sea, que si no entienden ahora, no se preocupen, que esto van a volver a estudiar cuando estén en la materia como tal. Entonces, la coordinación de las contracciones musculares en los movimientos pueden ser agonistas cuando los músculos que participan en un movimiento determinado, pues es como que se ayudan. O sea, por ejemplo, dos músculos al contraerse hacen la misma acción por ejemplo, de traer el antebrazo sobre el brazo. Ahí participan dos músculos. Por ejemplo, el bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Ellos son dos músculos diferentes, pero hacen la misma acción, se contraen y hacen la misma acción. O sea, se potencian entre ellos. Eso quiere decir agonista. Antagonista es lo contrario, son músculos que se oponen al movimiento del otro músculo. Por ejemplo, el bíceps braquial, que es por delante y en el brazo, y el tríceps, que está por detrás. Cuando uno se contrae, el otro se opone a ese movimiento y hace que le haga como una fuerza para que no se pueda, no realice ese movimiento, como que lo detiene. Y la palabra sinergista son los que permiten a los agonistas ejecutar su acción en una articulación distante, o sea que como que lo ayuda, pero de forma distante. No están actuando en la misma articulación, o sea, no están cerca, pero le ayuda a ejercer esa acción. Entonces, esta es la clase de hoy. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Yo sé que es un poco confuso, pero como les dije, que lo que más me interesa es que ustedes tengan los conceptos, vayan revisando en el tema, en sus libros, y después a través de la plataforma ir aclarando las dudas. Lo van a encontrar en el Atarjet, en el capítulo 3. Esta es la cuarta edición, que es la que
todo el mundo tiene, pero ya como les había explicado, la quinta edición, que es la más actualizada, si es posible que consigan eso, va a ser mejor. Quiero que revisen, que terminen de hacer la tarea en la plataforma, la que les di ayer, y que revisen otra vez el tema de vascularización que les pedí ayer, y que estén atentos en la plataforma, que les voy a subir otra tarea. Quiero que me hagan otra tarea. Voy a revisar ahora la tarea que ya hicieron y ya terminaron, y voy a subirle otra tarea. ¿Está bien? Por lo tanto, hoy les voy a dar ese tiempo para que puedan hacer lo que no pudieron, lo que estuvieron trabajando, y puedan realizar esa tarea. ¿No tienen nada, alguna pregunta, algo que quieran aclarar? Entonces, muchas gracias por su Por atención. enquanto, não. Bueno, Gracias. muchas gracias, pero estén atentos. A través de la plataforma vamos a estar interactuando. Le voy a ir revisando sus tareas, y vamos a ir, les voy a ir subiendo otras tareas más. ¿Está bien? Bien. Bueno, Está bien. Gracias. la próxima clase va a ser entonces el próximo lunes, y vamos a ver la parte de generalidades de angiología, la parte de vasos sanguíneos y esas generalidades. Por hoy, de mi parte, por esta vía ya es todo, y vamos a mantenernos por la plataforma. Gracias. Bueno, nos vemos.